España es la nueva campeona del mundo. La selección española conquistó en Nueva York su segunda Copa del Mundo tras imponerse a Argentina. Con la victoria de la Roja concluye un Mundial de Fútbol histórico, el primero con 48 selecciones y organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. España se ha impuesto a Argentina en el Campeonato de Fútbol 2026 tras ganar por 1-0 en un partido cardíaco que tuvo que llegar a la prórroga. El centrocampista español Rodri es elegido además el mejor jugador del Mundial. España se ha proclamado campeona del mundo del fútbol en un emocionantísimo partido disputado en el New York, New Jersey Stadium. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se ha impuesto a Argentina con un único gol marcado por Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga. La Roja consigue así la segunda estrella para su camiseta, que se une a la conseguida en Sudáfrica en 2010. Argentina, que terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández, no pudo en esta ocasión remontar el marcador adverso en el que ha sido el último partido de Messi con la camiseta albiceleste. Y vamos a Madrid directamente, conectamos con el periodista Ángel Miguel Franco. Bueno, España vuelve a ser campeona del mundo 16 años después. ¿Cómo se está viviendo esta noche histórica en las calles de Madrid y qué significa este título para toda una nueva generación de españoles? Bueno, ha habido un momento de relax tras el pitido final del partido y la consecución de la Copa del Campeonato Mundial de Fútbol, pero ahora toda la gente, mucha gente ha cogido sus coches, ha cogido sus banderas y ha vuelto a salir a las calles después de estar viéndolo en su casa o en restaurantes o con amigos o otros locales, también donde había pantallas especiales. En este momento es una auténtica locura en las calles de Madrid, los coches pasan pitando, sonando el claxon, la gente gritando "We are the champions" y felices todos por haber conseguido esta segunda victoria del Mundial después de 16 años de sequía. Bueno, me imagino, estábamos viendo cuando tú hablabas las imágenes en vivo de lo que está pasando allá en Madrid y la verdad es que es una locura, una emoción muy grande. Lamine Yamal, hay que hablar de él, representa el futuro y Rodri acaba de ser elegido el mejor jugador del Mundial. Estamos ante la mejor generación del fútbol español desde la campeona del 2010 y el inicio de un nuevo ciclo de dominio. Hombre, el ciclo quizás ya haya empezado porque también éramos campeones de Europa, entonces esto es una continuidad y una culminación de esa generación de futbolistas muy jóvenes que el entrenador Luis de la Fuente los cogió ya con 17, 18 años en las selecciones nacionales inferiores y que los ha ido formando y conociendo y utilizando y ha demostrado que al final en muchas ocasiones jugadores que eran relativamente desconocidos han podido formar, como él dice, un equipo. Entonces hemos contado con una selección de conjunto más que de grandes estrellas, aparte de Lamine Yamal y de Rodri como Balón de Oro del año pasado, pero efectivamente creo que tenemos aquí base para poder seguir disfrutando unos años más el éxito en el mundo del fútbol. Ángel Miguel Franco, muchísimas gracias, felicitaciones para ti y para toda España por este triunfo. Muchísimas gracias. Bueno, y el partido de hoy tuvo de todo. El espectáculo del descanso de esta final de la Copa del Mundo se prolongó mucho más de lo habitual, con cerca de media hora de música y una puesta en escena de grandes dimensiones. Una fórmula más cercana a la final de la Liga de Fútbol Americano. Pero más allá del espectáculo, ¿qué nos dejó estas casi 6 semanas de fútbol? Danya Barcelona, de la selección o de la sección deportiva de DW, nos resume lo más destacado de este Mundial. Dicen que todo es más grande en Estados Unidos. El Mundial sí que lo ha sido, con 48 equipos, 3 anfitriones, 16 ciudades y 104 partidos. Pero más grande es siempre mejor. Las largas distancias han supuesto un desafío logístico para equipos y aficionados, con viajes largos y caros. El precio de las entradas también ha dejado fuera a muchos. Los billetes, los hoteles, el transporte, todo es increíblemente caro. $2.000 por billete. $3,50 por el bus, en mi país son 35 céntimos. El mundo del fútbol se ha adaptado al mercado estadounidense.
Es mi primer mundial y ha sido una gran experiencia, todo positivo. Grandes estadios, mayores paquetes comerciales, más famosos, más entretenimiento, más dinero. ¿Qué haces? Beber. Arruinas el ritmo del vídeo. La pausa de hidratación rompe el ritmo del partido. ¿Es bueno para los técnicos? Sí. Y también ha habido fútbol. Los equipos africanos tuvieron mucho protagonismo, con grandes revelaciones como Cabo Verde o República Democrática del Congo. Esto solo pasa una vez en la vida. Al final, los 4 favoritos llegaron a semifinales y un gigante del fútbol volvió a caer. Alemania decepcionó, atrayendo nuevas críticas. Deben volver a Berlín y ver qué están haciendo mal, porque así nunca ganarán nada. Y el final de Julian Nagelsmann. Para algunas grandes estrellas ha sido su último mundial, presumiblemente. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Luka Modric han marcado una época con su estilo de juego. Otras generaciones vendrán a sustituirlos. Dejen de criticar a Messi y disfrútenlo, porque solo le queda un partido. Sentimientos encontrados, nostalgia y felicidad por haber visto a tan grandes jugadores. Ha sido el primer mundial en el que una nación anfitriona estaba en guerra con un participante. La selección iraní se quejó por trato desigual y su participación fue eclipsada por el conflicto. La FIFA insiste en no mezclar el deporte y la política, hasta que recibieron una llamada de la Casa Blanca. La polémica por la tarjeta roja de Folarin Balogun desató un debate sobre la influencia política. La FIFA es la organización más corrupta del mundo. ¿Qué esperaban? Hicimos trampa. FIFA hizo trampa a favor de Estados Unidos. Amarilla para Trump. Pero el fútbol también unió a gente de todo el mundo. Millones se reunieron en estadios, calles, bares y plazas para ver los partidos, unidos pese a los diferentes idiomas, banderas y creencias. El fútbol no soluciona los problemas del planeta, pero por 5 semanas millones de personas pudieron celebrar y compartir. Y Estados Unidos, en otras noticias, ha bombardeado Irán por 9ª jornada consecutiva. Washington sigue atacando instalaciones militares iraníes y bases de la Guardia Revolucionaria en represalia por la muerte de 2 soldados estadounidenses en Jordania y uno más que falleció durante la detonación controlada de un dron iraní en Irak. Además, el Organismo Internacional de la Energía Atómica está investigando un presunto ataque contra una planta nuclear iraní tras una denuncia de Irán contra Estados Unidos. El ejército jordano anunció este domingo que interceptó y derribó 3 misiles iraníes, mientras que un 4.º proyectil cayó en una zona remota del sur del país. Analizamos el tema con Mariano Aguirre, investigador del Centro de Barcelona de Cuestiones Internacionales y asesor de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Mariano Aguirre, saludos desde Berlín. Bueno, hola. Tras 8 días consecutivos de enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán, ¿qué tan cerca estamos de una guerra regional de mayor alcance? Bueno, en toda guerra como esta, y en toda guerra en general, siempre hay una posibilidad de que esas cosas se vayan de las manos. Dejando eso por el momento de lado, digamos que nos encontramos con 2 partes, Estados Unidos e Irán, que están dispuestos a mantener una guerra, podríamos llamar, de posiciones o limitada, pero que ninguno de los 2 tiene interés en llegar a una guerra total. Para Estados Unidos, el presidente Trump está, digamos, bastante atrapado en unas encuestas de muy baja credibilidad sobre su gestión de la guerra. Al mismo tiempo, tiene aparte de su electorado en el MAGA, el Make America Great Again, que está en contra de que Estados Unidos entre en esta guerra y mucho más en una guerra total contra Irán, y en la que podría tener que incluso desplegar efectivos. Y en tercer lugar, todo esto desemboca en que tiene por delante las elecciones de medio término en noviembre y que podría llegar incluso a ser un factor para que perdiese las elecciones. Por parte de Irán, Irán tiene interés, sabe todo esto. Los estrategas iraníes saben todos estos factores domésticos de Estados Unidos y lo que hacen es presionar a Estados Unidos para que a su vez, digamos, se implique, el presidente Trump siga perdiendo credibilidad dentro de su propio país y llegar a negociar en los términos que le interesa a Irán. Esto es, que haya un cese el fuego permanente, que haya un repliegue de las fuerzas de Estados Unidos y dejar para más adelante los temas que Estados Unidos a su vez quiere negociar, como es el programa nuclear o los misiles de alcance intermedio que pueden llegar a Israel.
Por el momento ahí estamos, pero por supuesto todo esto se está incrementando con los ataques a los aliados de Estados Unidos en la región, especialmente en sus bases militares, y con la muerte de los 2 soldados que ustedes acaban de indicar. Claro, es complicada la situación. Como dices, a ninguno le interesa una guerra total. Muchísimas gracias, Mariano Aguirre, por este análisis. Gracias. Otros temas. En Perú, un sismo de magnitud 5,1 dejó al menos 6 muertos y 30 heridos, así lo informó el Instituto Nacional de Defensa Civil. El movimiento sísmico ocurrió el sábado a las 21:24 hora local, a una profundidad de 24 kilómetros. El epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, en la región andina de Junín, a unos 300 kilómetros al este de la capital Lima. Un total de 48 viviendas, en su mayoría construidas con adobe, resultaron destruidas. Cerca de 300 damnificados están siendo atendidos por el gobierno regional. Y ampliamos la información con la periodista Rosemary Cueva en Lima, Perú. Rosemary, ¿qué tal? Bueno, ya han pasado varias horas desde el sismo. ¿Cuál es la situación sobre el terreno? ¿Continúan las labores de rescate? Sí, Silvia, el terremoto de 5.1 en la zona andina de Junín ha dejado hasta ahora 6 fallecidos, más de 20 heridos y más de 300 damnificados, según el último informe de Defensa Civil. Se estima que esta cifra probablemente pueda seguir incrementando. Pues el epicentro, como mencionabas, ha sido en una zona rural donde la mayoría de viviendas estaban construidas con material precario, con material adobe, un material que no resiste este tipo de movimiento telúrico, y pues la mayoría de los fallecidos pertenece a una población anciana, adulta mayor, que quedó bajo los escombros y que durante las últimas horas bomberos, defensa civil y fuerzas armadas han rescatado estos cuerpos y se encuentran aún en el lugar dando asistencia a los damnificados, y también siguen evaluando los daños para poder actualizar este registro oficial del sismo. Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica de la región. ¿Qué están diciendo las autoridades sobre las causas de impacto de este terremoto de 5.1 y cómo avanza la atención a las cientos de personas que perdieron sus viviendas? Hace unas horas, el presidente José Balcázar señaló que se sigue enviando ayuda humanitaria a través de aviones hacia esta localidad. También se están realizando muchas convocatorias ciudadanas, especialmente a través de redes sociales, para donar dinero y seguir llevando productos de primera necesidad. Los damnificados que se han quedado sin viviendas se encuentran ahora en la plaza del distrito y también en un complejo deportivo. Las autoridades han señalado que si bien el movimiento ha sido moderado y no ha durado mucho tiempo, el impacto de este se debe, como mencionábamos, a la precariedad de estas viviendas. En las zonas rurales, muchas de estas casas están construidas con adobe y quincha y no suelen resistir este tipo de terremotos o sismos que pueden ser pequeños, incluso menores a un 5.1. Y también pues pone nuevamente sobre la mesa el debate de qué tanto está preparado Perú, las zonas rurales, las ciudades, para enfrentar un terremoto de mayor magnitud. Muchos expertos hablan que sería algo muy catastrófico, que el sistema de salud pública pues quedaría colapsado, que Defensa Civil no se encuentra, no tiene toda la logística y toda la capacidad para poder atender un terremoto mucho más grande. Muchísimas gracias, Rosemary Cueva, por este informe. Gracias. Y en medio del dolor de miles de familias que aún esperan respuestas tras el doble terremoto del 24 de junio, el gobierno interino de Venezuela puso en marcha la primera fase de un plan para reconstruir La Guaira. Las autoridades calculan que los sismos dejarán más de 2,1 millón de toneladas de escombros que están siendo clasificados en centros temporales para su tratamiento y reciclaje. El proyecto prevé retirar los escombros, reorganizar la franja costera y restaurar el ecosistema mediante técnicas de recuperación ambiental. El balance oficial asciende ya a 5.208 fallecidos, más de 16.700 heridos y casi 18.000 personas que perdieron sus viviendas, mientras continúa el enorme desafío de la reconstrucción del litoral venezolano. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es como siempre para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.